solo en cuanto a qué cantidad de dinero va a recibir la Argentina, sino también a cómo sigue el cuento, ¿no? Cómo sigue este programa económico, sobre todo en materia cambiaria. Vamos a estar charlando de este tema con la colega Liliana Franco, quien ya está en línea, para ayudarnos un poco a entender cómo sigue este programa con el Fondo Monetario. Lili, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, empezamos nosotros, es feriado, el lunes ayer no fue feriado para Estados Unidos, pero sí lo que podemos decir, confirmar, esperen que me quede torcida, debe ser hablando del fondo me tuerzo. Sí lo que podemos confirmar es que a las 11 hora de Estados Unidos, informalmente se va a reunir el Fondo Monetario, algunos directores del directorio. ¿Por qué digo informalmente? Porque por las políticas de transparencia del organismo, las reuniones del directorio, las formales, cuando tratan los países, tema de los países, son comunicadas en la página del fondo. Entonces, esta, si la buscas en la página del fondo, no la vas a encontrar. Por eso se denominan reuniones informales. Y el organismo no la... Si vos llamás al fondo y le preguntás, hoy se reúnen para ver el tema Argentina, te sacan vendiendo almanaques, no te contestan Claro. directamente, porque es informal. ¿Por qué quiero aclarar esto de la informalidad? Porque puede ser que no trascienda nada. Claro. Puede ser que no nos enteremos qué hablaron, qué evaluaron. En realidad, estas reuniones obedecen a que ya el staff report, es decir, el acuerdo en un 90% ya está plasmado en un documento. Sí. Lo que hace el directorio, en base a sus asesores, que ya han ido viendo un poco, es evaluar, preguntar, discutir con otros directores, che, ¿te parece Argentina? ¿Vale la pena? ¿Qué opinás? Técnicamente, ¿no? O sea, es la etapa de las preguntas, las dudas, la canalización de inquietudes que van y vuelven. El staff vuelve al equipo económico y le dice, bueno, acá hay mucha duda con este punto, con el otro, ¿qué van a hacer? Puede ocurrir que tengamos alguna información, probablemente en un off the record americano, vale decir que no podés citar fuentes. Puede ser que el gobierno argentino informe algo de manera, insisto, informal, porque esto Sí. formalmente no existe, ¿ok? No, y además Entonces, en esta acá es instancia donde los el gobierno argentino no participa de ninguna forma, digo, es una instancia de análisis dentro del en fondo entre el staff técnico y los exacto, directores. exactamente, porque es la etapa cuando vos ya estás en el final de un acuerdo. Claro. Cuando vos ya estás en la etapa final, por eso yo varias veces he dicho, el 90% del acuerdo, por no decirte el 99 o el 98%, ya está definido. Ya está definido. Lo dijo el propio presidente, no lo digo yo, cuando dijo falta el moño. ¿El Sí. moño qué es? Vamos a hablar qué es el moño. El moño es, yo creo que ya a esta altura está definida la política monetaria y cambiaria. Está secreto bajo Bien. 7 llaves, lógicamente, como corresponde, porque eso sí no daría algunos vivillos a que hagan unas buenas Claro. diferencias, pero yo creo que eso ya está definido. Habrá escenario A, escenario B, etcétera, pero creo que eso ya casi está definido. Entonces, ¿qué falta? Lo formal, que se reúna el directorio, que lo apruebe, que apruebe el monto también conversado, porque, a ver, es cierto, el directorio estipula el monto, dice, entre que vos me pedís 10 y que me pedís 20, te doy 15. Es cierto que es el directorio el que determina cuánta plata va a prestar. ¿Por qué? Y tiene una lógica. Porque el Fondo Monetario, los dueños, entre comillas, del fondo son los países. Entonces, es el directorio, como el directorio de un banco, y vos esto entendés muy bien, el que determina los montos de los préstamos Está y el que claro. evalúa los riesgos. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Ahora, Eso es lo que está ahí Lili faltando. tenemos, digo, aparecen como dos grandes cuestiones. Una es el monto y otra es el esquema que sigue, ¿no? Ahora, vamos al monto. Por Claro. ejemplo, este fin de semana un informe de GMA decía, bueno, si la tesis que publicó la agencia Bloomberg la semana pasada, 20.000 millones como un monto total,
descontando los pagos de capital, porque se sabe que el fondo te presta, pero también te presta para que le pagues al propio fondo. Descontando los pagos de capital Sí. de los próximos 4 años, a la Argentina, de fondos frescos, y habría que ver con qué ritmo, le quedarían 6.100 millones de pesos. Esto es un informe de GMA Capital. Digo, si fuese ese el escenario, ¿qué crees que pasaría? Y sobre todo, ¿qué crees que pasaría con los mercados? ¿Qué reacción habría después de tanta expectativa si los números fueran más o menos esos, considerando lo que anticipó Bloomberg y lo que dice una consultora argentina? Yo no quiero desautorizar a la consultora ni a Bloomberg, no soy tan soberbia, pero yo te hago un cálculo. A ver. Fíjate que hay dos cosas. ¿Cuánto nos resta de los otorgados en su momento a Macri? 13.000 millones de dólares. ¿Y cuánto pagó Argentina en dólares, dado que no pudo refinanciar los vencimientos? Estoy hablando de este gobierno, 15.000 millones. ¿Y te acordás cuando el gobierno de Macri obtuvo 55.000 millones de préstamos, de los cuales utilizamos unos 44.000? Eso fue de la noche a la mañana, ¿te acordás? Fue una cosa absolutamente sorpresiva, nos agarró a todos en Orsay, nadie se lo imaginaba, y fue, ¿sabes qué? Un llamado telefónico en Estados Unidos. ¿De quién? Del actual presidente de los Estados Unidos. Bien. Y se anunció una mañana, me recuerdo bien porque yo estaba dando clases en la universidad, y fue temprano, a las 9 de la mañana, quizás vos te acuerdes, ¿no? No, De desde ese luego. momento. Ahora, ¿y por qué surgió? Por Trump. Bien. Con lo cual, está bien, ahí hay un primer punto. Digamos, un permito, llamado de esa clase podría para, repetirse y todas las especulaciones de los medios de comunicación, de los exacto. consultores, etcétera, todo queda en el camino porque hay un llamado que torció el rumbo. Eso podría pasar. Y eso podría pasar, y podría pasar por varias razones. La situación es totalmente distinta, la de Macri-Trump y de Trump hoy Milei. Lo que no es distinto es que hay un buen vínculo. Eso, claramente hay un buen vínculo. No me atrevería a decir si mejor o peor, pero claramente hay un vínculo y hay una comunicación directa. Y además, lo que ha cambiado es la situación de geopolítica. Hoy, no nos olvidemos a quién es el secretario que maneja las relaciones con Argentina, que es Rubio. No nos olvidemos la guerra, entre comillas, la guerra comercial que está empezando el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, a mí un llamadito diciendo a los muchachos del fondo, a ver muchachos, dejémonos de jorobar, ayudemos a estos chicos, que además están haciendo bien las cosas, por lo menos esta vez no nos van a engañar tanto. O sea, a mí no me resulta disparatado. Y en ese contexto te contesto que yo me inclino a pensar que la asistencia va a estar más cerca de 20.000 o 18.000, compuesta por no solo el Fondo Monetario, te reitero, va a haber dinero del Banco Mundial. El dinero del Banco Mundial se libera cuando vos tenés acuerdos, o sea, montos importantes como los que estamos hablando, se habla entre 5.000 a 6.000 millones, se liberan cuando vos tenés un acuerdo con el fondo. Pero constituye, está bien, no es lo mismo, la plata del Banco Mundial no es que va a fortalecer reservas, pero bueno, no deja de ser ingresos de divisas, ¿no? Que es lo que le está faltando a Argentina. Entonces, dicho todo esto, yo creo que la cifra, pensar que está por encima de 10.000 y más cerca de 20.000, no es un disparate. No es un disparate, tampoco está tan exagerada. Ya la sobrecuota la venimos holgadamente pasando. O sea, si es por eso no podríamos recibir un peso, pero mínimo podríamos aspirar a los 13.000 que quedaron pendientes. Bien. Se entiende lo que digo, ¿no? Está muy claro y allí entraría la segunda parte, que o sea, ese es el cuánto y después viene el cuándo. Digo, con qué ritmo se van desembolsando ese dinero, habida cuenta de que la Argentina ahora está en una situación de reservas muy complicada y ese dinero lo precisa ya. Bueno,
O sea, no tengo información, porque te mentiría, porque eso es justamente lo que están Claro. guardando bajo 7 llaves. El monto y cómo sería el desembolso. Lo que sí te puedo responder es en base a las conversaciones que uno tiene en el equipo, con la gente del equipo económico, en el sentido que son conscientes que necesitan fortalecer reservas, capitalizar al Banco Central para hacer frente a qué? A ir liberando el cepo. El liberar el cepo tiene beneficios y riesgos. Los riesgos son, tengo que tener divisas para hacer frente a la eventual demanda. Lo que sí creo que va a ser en la primera instancia, o sea, va a necesitar fondos frescos en la primera instancia, y no dicho por mí, lo dijo en más de una oportunidad el ministro de Economía cuando decía no tiene sentido un acuerdo con el fondo si no vienen fondos frescos. O Claro. sea, él siempre decía, y lo dijo el propio presidente, la necesidad de ir a la normalización cambiaria, el equipo económico del presidente lo tienen clarísimo, y el liberar el cepo también. Bien. Ahora, con ayuda del fondo se hace más rápido, sin ayuda del fondo se hace más lento. Bien, ahora liberar el cepo implica caer en uno de esos riesgos que mencionas, claramente que haya una disparada más alta, más baja, pero una disparada al fin de la inflación justo antes de las elecciones. ¿Vos crees que el gobierno va a tratar de postergar eso para después de las elecciones? ¿Que puede haber alguna medida intermedia, alguna flexibilización en lo que hace hoy a la regulación cambiaria? Pero que la unificación, la intención de unificar definitivamente el tipo de cambio sigue estando para después de las elecciones, o el gobierno va a intentar hacerlo antes? Yo, o sea, acá yo no te puedo contestar con información, sino te voy a contestar un poco con la percepción que uno tiene de cubrir No, estos temas. lógicamente, sí, sí. Tal vez Yo la creo que pregunta lo tampoco la pueda lógico es, contestar el propio Milei, digo, tampoco Milei sabe no, cuánta claro, plata le van a dar. no, no, yo lo que creo es que razonablemente este gobierno va a tratar de preservar todo su caudal político, y su caudal político está dado por bajar la inflación, uno de los grandes ejes, ¿no? Y realmente ya tuvieron un poquito más de inflación de la esperada, tanto en febrero como en marzo. Entonces probablemente van a priorizar esto y van a seguir liberando, como bien describiste, de a poquito, ¿no? El cepo han ido Claro. abriendo. A mí me preocupan un poquito, quizás si querés por experiencia y por tantos años ver problemas con la balanza de cuenta corriente, me preocupa un poco el nivel de importaciones. Todavía no tenemos déficit comercial, pero yo estaría mirando un poquito el tema de las Claro. importaciones. Es mi mirada, ¿no? Sobre Pero todo si se yo espera no creo que... crecimiento fuerte para este año, ¿no? Si se espera que la economía rebote un Y 5 se o seis por espera, ciento y realmente bueno, no hay... las Sí. importaciones van a subir. No hay ninguna consultora económica que te hable de un crecimiento inferior a eso, ¿no? Claro. A 5 o 6. Realmente te tiro un anticipo. El EMAE va a dar muy bien, va a dar bien. Digamos, en los pasillos de la Sí. Rosada están contentos, están viendo que se está recuperando, porque recordá que vino muy mal la anterior medición en febrero, con una caída de la industria, caída de la construcción. Bueno, parece que eso se recupera. Y sí, no hay factores para pensar que la recuperación económica no se va a dar a un ritmo bastante vigoroso. Con lo cual, yo imagino que las medidas que ayuden a mantener esta estabilidad fiscal y sobre todo la inflación con un escenario electoral, es lógico pensar que no van a ser antes de las elecciones. Pero como siempre decimos en Argentina, mi querido amigo, hablar de meses son siglos en otro país, Claro. ¿viste? Acá todo No, es up to eso date, está todo es... claro. Eso está claro y acá se Sí. rompieron los manuales. Eso, inclusive los manuales tan Hace estrictos como los del rato. Fondo Monetario, hace rato que están rotos. ¿Qué crees que puede pasar con el mercado cambiario y sobre todo cómo tomó el equipo económico, cómo se tomó en la Casa Rosada todo lo sucedido la semana pasada con el dólar, con un Banco Central obligado a vender y sobre todo con lo que nunca le gusta a ningún gobierno, que es tener presión sobre el dólar, es tener el dólar demandado? ¿Qué pasó en la semana pasada en el gobierno con ese tema? Bueno, obviamente no lo negaron, o sea, no,
lo adjudican a varios factores, ansiedad, lógica. Argentina es un país donde los parámetros normales no funcionan. Si vos ves la variación que hubo en el tipo de cambio, es irrelevante. En cualquier otro país no pasa nada. Pero nosotros tenemos toda una historia y eso hay que contemplarlo. Se mueve el dólar y salimos todos preocupados a preguntar qué pasa. Entonces, sí lo vieron con preocupación, no te voy a decir que no. También le adjudican un poco de intencionalidad política, pero no la única razón. Eh, y bueno, había una expectativa que las cosas con el fondo iban a venir más, las noticias iban a ser antes de lo esperado, y claramente esto generó cierta intranquilidad. Y otro factor, sin duda, fue la inflación un poco superior a lo que se esperaba. Claro. Recordemos que se implementó un Crowley Peak a 1% cuando es cierto que la inflación, si vos desagregás, etcétera, podría estar caminando más hacia el 1, pero la realidad es que no está caminando hacia el 1. Y Bien. bueno, esto también generó incertidumbre. Ahora, por eso hoy estamos todos hablando en materia económica de la reunión informal que va a tener el directorio y que este jueves, por ejemplo, va a hablar la vocera del Fondo Monetario, Sí. Julie Cossack, y sin duda alguna señal, algún dato que venga del fondo, creo que ayudaría un poco a calmar una lógica ansiedad, ¿no? De un Bien. mercado, o sea, a ver, los especialistas que miran, te miran esto que yo te acabo de decir. Ojo, yo estaría mirando el tema de las importaciones. Bien. Vos me dirás, no, bueno, sí, pero estamos como... O sea, Argentina tiene históricamente estos problemas. Claro. Entonces, somos más sensibles que en otros países, Claro. ¿no? Ahora, con este problema histórico, estoy tentado de decir histérico también, pero digamos histórico, que tiene No, la histórico. Argentina con el ingreso de dólares, digo, ¿qué crees que va a pasar en el marco de este acuerdo con la experiencia tan reciente del gobierno de Mauricio Macri, donde inclusive hasta con los mismos protagonistas de por medio, porque hablamos de Luis Caputo, de Santiago Bausili, etcétera, etcétera, de Pablo Quirno, digo, incluso hasta con los mismos protagonistas de por medio, la discusión hace 6 años atrás era rigurosamente la misma. Yo te presto los dólares. Ahora, si los vas a usar para sostener un determinado tipo de cambio, para intervenir en el mercado, esos dólares se van a evaporar enseguida y te va a quedar la deuda. Digo, ¿por qué esta vez tendría que pasar algo distinto? Y sobre todo, ¿qué debe estar pasando en el Fondo Monetario? Que dice, viene la misma gente a pedirme exactamente lo mismo. Ah, no, pero ha cambiado dos cosas muy importantes, Bien. cambiaron. Macri no es Milei. Sí, Macri no hizo el ajuste fiscal de la envergadura que hizo Milei. claramente. Y esto no es menor. Esto no es menor. Vos tenés un presidente que es economista absolutamente comprometido con lo que el fondo no solo no pide demasiado, o sea, Claro. pide, pero no de esta envergadura. O sea, a Milei, si el fondo le dijera, bueno, aflojame un poco con el déficit, Milei echa al fondo. Mirá lo que te digo, es al revés. Claro. Es al revés. No, en ese Milei le plano el dice, gobierno váyase puede por... mostrar 15 meses de conducta que ningún otro gobierno anterior pudo mostrar. Eso es Sí, de indiscutible. acuerdo con el fondo, te estoy diciendo. Esa conducta es porque yo Claro. creo en eso, punto. Vos no me vengas a decir que no lo haga, punto. Eso es un factor diferente. El otro factor diferente es el fondo. El fondo que se oponía a rajatabla, no me intervengas el mercado, no es el mismo. Yo creo que he comentado aquí que Gita Gopinath, la segunda del Fondo Monetario, coincide en que en algunas oportunidades es necesario intervenir. Obviamente no va a dejar que intervenga para que sea una fuga de capitales a lo bestia. Claro. No, eso no. Pero considera que a veces es necesario. Y no solo necesario para, digamos, desalentar la salida, sino porque también podés tener que intervenir eventualmente, ojalá sea el escenario ese Argentina, porque te baja mucho el tipo de cambio. Claro. Pues si tenés un fuerte ingreso de dólares, te puede bajar mucho el tipo de cambio y ahí afectas mucho los sectores productivos. Y esto lo puedo afirmar.
Milei está dispuesto a intervenir si el tipo de cambio baja tanto que podría afectar a las pymes, por ejemplo. Claro. Ojo, si vos tenés un ingreso muy importante de divisas y podés tener un escenario que te vaya el dólar a 600. Bien, y así funciona el sistema de bandas, ¿no? Se puede intervenir arriba de la banda o en la banda de abajo también. Claro. Por eso yo creo, esto no es información, por favor, creo que pueden ir a un esquema de bandas, no rígido, Claro. o no explícito, pero es una suposición mía. Lo que sí sé es que tanto en el fondo como el gobierno argentino van a privilegiar antes que nada, o sea, el gobierno argentino va a privilegiar el ajuste fiscal, el orden macroeconómico, como lo estamos viendo. El fondo le va a decir, sí, todo muy lindo, pero yo quiero dólares, ¿cómo me garantizas? Acá hay un tema de timing. Yo no veo al fondo tan exigente, o no me parece, es decir, no, rápido, rápido. Por eso se eligió un Extended Fund Facility, un plan de facilidades extendidas, porque, digamos, la apuesta del gobierno es a hacerse de dólares genuinos. Pero eso tiene que ver con el ingreso. Si vos liberas el cepo, va a dar más tranquilidad a inversores que por ahí hoy están analizando Argentina, pero no viniendo. Entonces, porque nuestro pasado nos condena. A ver, hemos engañado a tantos durante tanto tiempo, no vamos a pretender que nos crean de golpe. Entonces, yo creo que esto lo comprende el fondo. Está claro. Recordemos que Kristalina Georgieva es muy diferente a Madame Lagarde también. Otro factor diferente que tenemos. Bien, y allí habrá que ver, me quedo con lo que contaste al principio, ¿no? Habrá que ver si, como pasó en 2018, si llega el llamadito, ¿no? Si suena el teléfono y cuán receptiva sea la señora Georgieva en relación a Madame Lagarde en cuanto a ese llamado, si es que se produce, ¿no? Si es que el presidente Trump decide ayudar a la Argentina. Te cuento una cosa, la jefa o el jefe de no Madame Lagarde, de Kristalina Georgieva, en el fondo es el accionista mayoritario que tiene casi un 17%, que se llama Estados Unidos. En los años que llevo cubriendo el Fondo Monetario, me parece que siempre ha sido el jefe que bajó el martillo siempre, para bien o para mal. O para mal. Habrá que ver qué pasa allí entonces. Lili, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos. Gracias. Liliana Franco, con el análisis de lo que puede ocurrir para empezar, para ir en orden, bueno, ahora en un par de horas en Washington comienza esta reunión informal del Fondo Monetario en donde por primera vez se va a tratar el proyecto de acuerdo con la Argentina. Y por supuesto después ver cómo sigue el mercado y también tener alguna suerte de información allí. Importante también lo que decía Liliana, puede ser que no trascienda nada de esto, con lo cual que no haya información concreta que le sirva al mercado argentino para calmar un poco las aguas después de lo que fue la semana pasada. Bueno, allí habrá que esperar tal vez hasta el día jueves, donde ya está prevista, ya está programada una conferencia de prensa de Julie Cossack, de la vocera del Fondo Monetario.